Hola, ¿cómo estás? Te saluda José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a ese tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre la importancia de hacer SEO o posicionamiento en buscadores a los nombres de los fundadores de una empresa o los directivos de una empresa o también el SEO de una empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que existen muchas empresas y negocios que tienen un cierto posicionamiento de marca. Cuando la gente busca el nombre de la empresa está posicionada, ¿no? Perfecto. Pero a veces se descuida algunos nombres claves, ¿no? Que pueden ser, digamos, los directivos, los fundadores, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando hay un tipo de crisis o problema que involucra quizás a alguna de esas personas, claro, lo que va a pasar simplemente es de que ese SEO o ese posicionamiento por ese nombre, de alguna u otra manera, puede terminar afectando a la empresa. Entonces, en primer lugar, ¿qué debemos tomar en cuenta? Debemos tomar en cuenta de que si bien hay que posicionar el nombre de la empresa y los diferentes productos y servicios, no hay que descuidar ciertos nombres claves, ¿ok? Porque de una u otra manera eso puede ser una ventana que quede abierta, que en algún tipo de incidente o algún tipo de problema, ese nombre como tal no está muy bien posicionado y pues es una puerta de entrada que puede terminar afectando de una manera, por supuesto, indirecta, sobre todo la imagen de nuestra empresa o negocio. Ahora, hay que tomar en cuenta de que generalmente esto sucede cuando hay ciertas crisis de reputación online que puedan afectar a la empresa. Por supuesto que si hablamos de una crisis de reputación online grande, algo que salga, pues no sé, pues en todos los medios televisivos y online, obvio que eso pues es muy difícil de evitar porque los sitios de noticias comienzan a crear noticias y comienzan a enlazar, o sea, algo tan macro no te va a ayudar a protegerte, ¿no? Pero digamos que sí como algo un poco más, algo no tan sonado, digamos, ¿no? Sobre todo cuando está comenzando a crecer. Entonces ahí puedes todavía tener, digamos, ciertas posiciones consolidadas que puede hacer de que esas noticias, como digo, si es una noticia muy grande sí va a salir a la luz, pero si es algo, digamos, no tan conocido o no tan, digamos, no hay tantos medios que hacen eco de eso, posiblemente sí puede haber un posicionamiento pero que no te afecte tanto, ¿no? Porque ya tienes un trabajo hecho como tal. Entonces lo importante que sepamos acá es de que se tiene que trabajar todo lo que es los nombres, sobre todo los nombres de personas claves dentro de la empresa o negocio. Y algunos consejos, digamos, para trabajar este punto es, por ejemplo, que las personas, digamos, las personas clave, fundadores o el CEO o el número 2 o el número 3 tengan por lo menos su blog personal. Cuando digo su blog personal, me refiero también que tengan con su propio nombre de dominio, ¿ok? O sea, el nombre de la persona.com, por ejemplo, y que ahí tengan su sitio web. ¿Por qué? Porque el número 1 eso es lo que uno controla al 100%. No depende de un sitio externo que te pueda penalizar o que pueda poner sus normas o lo que sea. Vas a poder trabajar ese dominio como tal y se va a poder posicionar en ese nombre y va a tener cierta ventaja porque generalmente si el dominio tiene el mismo nombre va a ser mucho más fácil poder trabajarlo, ¿ok? Otra ventaja es de que para posicionar un nombre no necesariamente tienes que hablar de temas de nicho muy específicos, sino que puedes hablar de cualquier tema porque si estamos dentro del dominio de la persona, en ese caso, no hay ningún tipo de problema, entonces sí vas a poder, digamos, hacer un buen SEO y va a ser bastante efectivo. Pero hay que tomar en cuenta de que para que se vean estos efectos, esto no se va a lograr pues de un día para otro, o en un mes, ¿no? O en una semana. Generalmente esto se va a ver a partir de 6 meses en adelante. Entonces, entre más antes empieces con esto va a ser mejor porque vas a tener más chance de poder ver esos efectos en el mediano o largo plazo. Hay que tomar en cuenta que el SEO es un trabajo mediano y largo plazo, por ende, si tú buscas algo de corto plazo, lo más probable es que no te vaya a funcionar porque requiere cierto tiempo para comenzar a posicionar. Ahora, hay que tomar en cuenta de que, aparte que puedes hablar de cualquier tema, digamos en el blog con el nombre de dominio, también puedes utilizar como para apoyarte el blog de la empresa o negocio. Sí, o sea, si es, digamos, un nombre muy importante en esa empresa, dentro de ese blog puedes incluir, digamos, una entrevista al CEO tal, o entrevista a la persona que ocupa X puesto, ¿no? Y le haces una entrevista, entonces estás utilizando el nombre de la persona para posicionarlo, utilizando los propios medios de la empresa o negocio. Eso es algo importante también. Muchas veces se comienza a hacer mucha énfasis, digamos, en producto o servicio, pero se olvidan mucho los nombres. Y a veces quien termina ganando ese nombre posicionándolo son medios externos, que no tienen nada que ver con el tema, ¿no? Entonces siempre es bueno que dentro del plan de contenidos, ojo, no siempre, pero de vez en cuando se incluye alguna entrevista y en esa entrevista se coloca el nombre de, por supuesto, el directivo o la persona clave en el cual quiere proteger o posicionar ese nombre como tal. Y también se recomienda que, por ejemplo, esa persona tenga sus redes sociales oficiales como tal, ¿no? También, por supuesto, ¿no? Ahora, si esas redes sociales se trabaja en conjunto con ese blog personal, por supuesto que va a haber una sinergia y una coherencia en ese tipo de casos.
Entonces aquí lo importante que sepamos es de que siempre debemos trabajar el SEO del personal clave de una empresa o negocio, sobre todo si ocupa un puesto muy relevante, porque si no se trabaja, puede ser una puerta de entrada hacia noticias negativas o hacia cosas que quizás perjudican a la empresa o negocio. Ten en cuenta de que si bien muchas personas pueden buscar la empresa o negocio por el nombre como tal de marca o por los productos o servicios, en algunos casos, y sobre todo cuando hay este tipo de crisis de reputación online, puede llegar cierto tráfico solamente por el nombre determinado directivo como tal. Y es tomar en cuenta que este tipo de SEO, posicionamiento por nombres de personas claves, es como una especie de protección, ¿ok? O sea, cuando hay el problema, si bien igual se va a salir a la luz, esta protección a nivel SEO va a hacer que sea un poco más difícil que ese nombre se pueda posicionar de forma negativa, ¿ok? Pues supone que si tú haces un trabajo previo, se supone que ese directivo, esa persona, vas a ver las cosas positivas. Vamos a hablar qué es lo que hace la empresa, cuál es su función, el lado positivo o el lado constructivo de las cosas. Se supone que estamos hablando de una crisis de reputación, estamos hablando de algo negativo que incluye ese nombre. Entonces, claro, va a agarrar posiciones, pero va a ser un poco más difícil porque hay un trabajo previo. Por supuesto que si la noticia o la falta es muy grave y muchos medios hacen eco, igual ese nombre se va a posicionar de forma negativa, eso es inevitable, ¿no? Pero si hay cierta protección, cierta resistencia, va a ayudar, uno, a darte más tiempo para reaccionar y va también a ayudar de que quizás ese efecto negativo no sea tan nocivo para la empresa o negocio como tal. Como experiencia personal te puedo decir de que muchas empresas y negocios hay que tomar en cuenta de que pasan por diferentes ciclos, incluso las personas también pasan por diferentes etapas, pero uno de los activos más importantes que tiene cualquier persona como tal es su propio nombre. Y uno de los mejores consejos que me han dado es siempre tener un dominio con tu propio nombre. ¿Por qué? Porque quizás tú te dedicas a cierta actividad, tú estás en cierta empresa, pero el día de mañana quizás, no sé, pues acá unos 10 años o 20 años estás haciendo otra cosa. O sea, tú vas a ser siempre el mismo, ¿no? Entonces, por eso mismo ese tipo de propiedades, digamos, relacionadas al nombre, son muy importantes porque tú tienes el control sobre las mismas, ¿ok? Estamos hablando de dominios con el nombre de la persona.com, ¿no? Y si cambia la actividad, bueno, pues cambiarás el contenido, pero tú sigues controlando ese nombre, ¿ok? Y en el caso de algún problema o un incidente, como estoy mencionando, ya sea que trabajes en una empresa o no trabajes en una empresa, tienes cómo más o menos defenderte a nivel SEO cuando hay un tipo de problemas de este tipo. Vas a poder dar tu versión, las personas te van a poder encontrar, perfecto. Ahora, claro, muchos dirán, pero ¿y qué pasa con las redes sociales? Por supuesto que las redes sociales son importantes. Puedes tener redes sociales con tu nombre, ¿no? Tu cuenta, no sé, pues en Instagram, en Facebook, en TikTok, en X, etc. Pero hay que tomar en cuenta que esas propiedades como tal no te pertenecen. Si el día de mañana te las pueden cerrar, pueden cambiar los términos y condiciones, o sea, sí, es útil, ayuda, es parte de la estrategia, pero no juegues todas, digamos, tus cartas a esa red social que no sabes si vas a controlar en el futuro. Tú no sabes si X red social en el futuro va a seguir funcionando o no en tu país. No sabes, por ejemplo, si esa red social te cierra la cuenta a ti mismo. No sabes si te la pueden hackear. Son muchas cosas que puedes perder, ¿ok? Debido a las normas y a la forma en cómo están hechas las redes sociales. Por ende, siempre es importante que debes de tener a un tipo de dominio, sobre todo un blog, con tu propio nombre, porque eso sí vas a tener 100% control de eso. Y ante cualquier tipo de problema vas a poder reaccionar y tener un canal efectivo para poder contrarrestar cualquier tipo de SEO negativo que quiera venir relacionado a tu nombre personal. Y sobre todo, si tú eres el CEO de una empresa o eres un alto directivo de una empresa, con mayor razón tienes que proteger tu nombre personal, porque eso también puede afectar a la empresa en la cual estás desempeñando alguna función. Bueno, es todo conmigo, espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.